Buenas noches a todos los presentes. Soy Julio César Berrocal y pertenezco al grupo de Aves del Caribe. Este grupo está liderado por nuestro profesor Rafael Borja Acuña, el cual es biólogo de la Universidad de Antioquia y miembro fundador de la Fundación Ornitológica del Atlántico. En la presente exposición voy a estar hablando acerca de una base de datos de pingüinos, la cual fue recolectada por la bióloga marina Kristen Gorman, la cual pertenece a la Universidad de Alaska. Esta bióloga estuvo visitando una zona de la Antártica, específicamente en la península antártica, en tres espacios de islas que están contiguas. Una de ellas es la Dream Island, el- la siguiente es Torgens Island y por último la Biscoe Point. A lo largo de toda esta zona de espacio estuvo realizando un muestreo de las especies de pingüinos que se encuentran en esta zona. Entre las principales especies que se pudo, digamos, muestrear, estuvo la especie Adelie, la Gento y la Chimstrap. Para hablar un poco más acerca de estas especies y entrar en contexto, tenemos que la especie Adelia es la especie más pequeña de las tres que encontró. Eh, Pesan alrededor de 4 o 6 kilogramos, con una altura de 70 centímetros. Eh, Su plumaje es completamente negro y solamente en la parte de los ojos y cercana al pico cuentan con unas cuantas plumitas blancas. La siguiente especie que estaremos viendo es la gento, por este lado, la cual es la especie más grande de las tres que se encontró. Esta toda la espalda es completamente negra, a excepción de la frente que tiene una franja blanca. Su pico es de color naranja y pues es la especie que más peso promedio tiene. Y por este lado del medio tenemos la especie Chimstrap, la cual su altura es muy similar a la de Adelie, también es similar su peso. Sin embargo, este no tiene franja blanca encima de la cabeza. Una vez la doctora Kristen recolectó los datos, decidió publicarlos a modo de que estos sean estudiados por analistas de datos, biólogos y personas pues que estén interesadas en toda esta información. Y de eso se trata mi proyecto. Estuve consultando esta base de datos y la descargué. Por medio del software RStudio estuve, eh, digamos, explorándola y conociendo un poco acerca de qué trata. Entre las principales cosas que tengo que mencionar de esta base de datos es que la doctora estuvo recolectando información específica de estos pingüinos. Para mencionar algunos datos, tenemos las especies, el sitio donde fueron encontrados o isla. También midió el largo del pico, el, lo profundo del pico, la longitud de su aleta, el peso del pingüino, su sexo y por último agregó una columna donde se registra el año en el que se tomó el dato. Por medio de RStudio se estuvo explorando, se estuvieron limpiando los datos, aquellas filas en las cuales, digamos, habían datos erróneos o habían datos incompletos. Esto con el fin de no sesgar los datos. A pesar de que se estuvieron eliminando filas, se puede considerar de que aún quedan datos lo suficientemente amplios, eh, debido a que son 344 los cuales nos permiten aún hacer un buen análisis de la base de datos. Una vez estuvieron estos datos listos para trabajarlos, se exportaron y se montaron en el software Power BI, que es el software en el cual estoy proyectando ahora mismo. Este software nos permite hacer visualizaciones o dashboards interactivos en los cuales pues, nos permiten, digamos, visualizar todos estos datos que están contenidos en la tabla y de alguna forma u otra nos permite entenderlos de mejor manera. Bueno, para iniciar, quiero hablar un poco acerca de los primeros análisis que hice. Por aquí, por esta zona, tenemos un diagrama de dispersión en el cual estuve graficando el peso del pingüino versus el largo de su pico. Y podemos ver que en este sentido hay una especie de tendencia eh, directamente proporcional en cuanto al peso y al largo del pico.
Es decir, entre más peso tiene el pingüino, más largo es su pico. Sin embargo, cabe mencionar que eh, este gráfico nos permite también identificar pues, en qué parte se encuentran agrupadas las especies de pingüinos. Como vemos, Gento, tal cual lo habíamos mencionado antes, es la especie, digamos, más grande de todas y por eso tiene el pico más grande. Por otro lado, tenemos la especie Adelie y la Chinstrap, que tiene, digamos, franjas de pesos similares. Sin embargo, Chinstrap tiene un pico mucho más largo. Podemos verlo en esta imagen de acá, el cual el pico sobresale comparado con las otras especies de pingüinos. Por acá estuve realizando el mismo diagrama de peso versus el largo del pico, pero no filtrado por la especie, sino filtrado por el, digamos, el sexo del pingüino. Y aquí pudimos notar de que eh, sigue conservando la proporción directamente proporcional y eh, digamos que las- los machos tienen más peso porque se agrupan hacia esta parte de la gráfica y por lo tanto tienen picos más grandes. Por el contrario, las hembras menos peso y picos más pequeños. Aquí estuve trazando dos líneas verticales los cuales nos permiten ver que el macho más pequeño encontrado estuvo, estuvo en esta zona alrededor de los 3.200 kilogramos. Sin embargo, no es lo suficiente, 3.250 kilogramos, perdón. Sin embargo, no es lo suficientemente pequeño como para entrar en la franja esta o este extremo en el que entran los pingüinos femeninos. Y de igual manera podemos ver este comportamiento en la parte superior. Eh, la, las hembras, la más grande que se encontró, estuvo con un peso de 5.200 gramos. Eh, pues esto nos indica un poco acerca de que los machos siempre tienden a tener mucho más peso. Aquí en este gráfico circular podemos notar la distribución de los pingüinos en cuanto a la cantidad presente en la base de datos. Eh, por lo que podemos ver en esta península, eh, tanto la especie Adelie como el aguento se encuentran en mayor proporción. El chinstrap solo representan el 20% de los pingüinos ahí presentes. Cuando se realiza este diagrama circular, filtrado por sexo, podemos ver que sí, se encuentran igualmente repartidos los hombres, perdón, los machos y las hembras, habiendo 165 hembras en total y en los hombres 168. O sea, en población son muy similares. Por acá estuvimos viendo qué especies se encontraban en cada sector de la isla. Podemos ver que en la isla Biscoe, la especie que sobresale o que más abunda es el aguento, en menor medida la especie Adelie. En en la isla Dream aumenta la población de Chimstrap y aumenta la población de Adelie. Sin embargo, Chimstrap hay mucho más cantidad. Por último, en la isla Torgersen solo existe la especie Adelie. Una de las cosas que podemos mencionar es que la especie de Elías se encuentra en las tres islas, lo cual nos puede dar a entender de que esta especie pues se le da bien convivir con otras especies como la Gento, la Chimstrap. Y digamos que de alguna forma u otra, el hecho de que estén en esta zona de la isla se ve que también pueden vivir de manera aislada. Sin embargo, por la cantidad que se encuentran aquí en esta zona, son alrededor de 50, a pesar de que están aislados, viven en grupos, digamos, numerosos. Eh, por lo otro lado, podemos mencionar que tanto el agento como la chimstrap muy probablemente sean especies en las cuales no les gusta vivir cerca. Esto habría pues que comprobarlo con algunas otras pruebas o digamos, experimentos que se realicen allá para verificar si esta afirmación realmente es cierta. Pero podría dar la impresión de que estas dos especies no conviven.
Aquí en esta parte estuvimos graficando el peso promedio por sexo y como vemos, los machos tienen un peso promedio mucho mayor que el de las hembras, con una diferencia aproximada de 683 gramos. En la especie Adelie, esta diferencia en promedio se sigue manteniendo, son 674 gramos. Sin embargo, vemos que en la especie Gento, que es la más grande, es donde se encuentra una mayor brecha entre el peso de los hombres, de los machos y las hembras. Aquí la diferencia está alrededor de 800. Y en la especie Chinstrap podemos ver de que los machos y las hembras, la diferencia de peso es muy poca. Entonces, eso podemos estar comentando acerca del peso de estas especies. Por este lado, estuvimos analizando la especie Adelie, que como mencionamos es la que se encuentra en las tres islas. Entonces, aquí estuvimos graficando lo que es los tamaños del ala, de la aleta de la especie del pingüino. En esta parte estuvimos comparando la especie de en las tres islas. El eje vertical nos está mostrando el profundo del pico según la isla en la que se encuentre. Como podemos ver, los machos tienen un pico mucho más profundo que el de las hembras. El de las hembras está alrededor de 20 milímetros y el de los machos alrededor de 40. Como podemos ver, las especies los pingüinos de Adelie que se encuentran en las islas Torgerson y Dream poseen medidas muy similares. Sin embargo, los que se encuentran en Visco tienden a ser menores. También eso lo podemos ver en esta otra gráfica, en la cual se ve que las medidas disminuyen en esta isla Torgerson y lo mismo con el peso. Se ve en menor medida en la isla Torgerson. Por último, estuvimos comparando lo que es el largo de la aleta versus el peso de los pingüinos. Y aquí podemos ver de que eh, siguen conservando también la proporción de la que hablamos anteriormente, que entre más peso, mayor es el largo de la aleta, siendo el agento con la que mayor dimensión de aleta presenta. Aquí lo podemos verificar en la imagen, en la cual se ve que el ala del gento es mucho más larga comparada con la de Delie. Como podemos ver en esta zona de los datos, la- el largo de la especie de la aleta de la especie de Lie es muy similar a la de la especie Chimstrap. Y eso se puede verificar aquí en la imagen en la cual las dimensiones son muy similares.